Muy buenas noches, chicos. Vamos a explicar detenidamente cada una de estas pautas para poder renderizar correctamente, aplicar el SketchUp, el V-Ray y después vamos a hacer la postproducción, en este caso en Photoshop. Como sugerencia, en particular, me gusta más crear estos elementos, ¿no? Como árboles, como el grass, en el mismo programa de SketchUp, ya que es un poco tedioso, complicado, complejo realizarlo en Photoshop, ¿no? Sobre todo por el tema del tiempo. Aquí el resultado es inmediato, pero lo que sí es necesario si queremos renderizar y que ese render interactivo, ¿no? Para ver los cambios en tiempo real, salga automáticamente, no demore mucho, lo que sí o sí tenemos que hacer es crear los proxies, que en un momento les voy a indicar de qué trata, ¿no? Porque, a ver, en pantalla tenemos lo siguiente. En pantalla vemos que hay 4 árboles, ¿no? Y lo que yo quiero crear, más que nada, es un paisaje de árboles al fondo de toda mi área y algún elemento, pues un árbol rosado, ¿no? En la parte de aquí, en la parte izquierda, delantera, y si es posible, uno aquí en la parte izquierda, pero hacia atrás. Vamos a ver cómo sale, ¿no? Vamos a ver ordenadamente cuáles son las pautas. Esta va a ser mi vista que voy a plantear, ¿sí? Entonces, vamos a dirigirnos primero donde vamos a irnos a ver, vamos a barra de herramientas y vamos a activar todas las herramientas para el V-Ray, ¿sí? Que son 4 en ese caso. Ok, muy bien. Tenemos las 4. Primero tenemos el V-Ray for SketchUp. Esta es la barra principal básicamente del SketchUp. Aquí encontramos absolutamente todo, ¿no? El Asset Editor, que es básicamente la configuración de todo render, desde la iluminación hasta los filtros y demás. Pasamos con esas headeritas, ¿no? Que ya de seguro sabemos que es básicamente el render. Hay una diferencia entre el render, que es el final, ¿no? El final, y hay otra opción que es el render interactivo. ¿Qué sucede con el render interactivo? Nosotros podemos hacer clic aquí y no necesariamente va a ser el render final, porque podemos ir graduando los cambios en el mismo archivo de SketchUp, ¿no? Y también visualizándolo cómo va a quedar en el render final, pero no es el final todavía. ¿Ok? Entonces lo vamos a almacenar aquí en la parte superior, donde están mis demás herramientas. Luego tenemos la opción del V-Ray Object. Aquí, por ejemplo, encontramos la herramienta básica para poder crear nuestros proxies, ¿no? Nuestros proxies. ¿Para qué sirve? Justamente para simplificar y ahorrarnos tiempo, sobre todo cuando tenemos tantos objetos en el programa. Y sobre todo queremos seleccionar ese elemento, como en este caso un árbol, o 2 o 3, y repetirlo, repetirlo y repetirlo. Hacer varias copias. Por lo tanto, si es que yo lo hago de esa forma, ¿no? Sin el proxy, va a ser el programa mucho más y mucho más lento. La idea es evitarnos ese trabajo o todo el rollo. Entonces, para ello nos va a servir el proxy, lo vamos a ver en un momento. Y otra herramienta crucial aquí es esta herramienta que es el Fur, ¿no? Que es básicamente añadirle pelos a un elemento en particular. Pueden ser el césped, la alfombra, cojines, ¿no? Es bastante importante. En este caso, yo no voy a aplicarlo porque, como les mencioné en la clase pasada, tengo algunos inconvenientes con mi tarjeta de video. Así que esto queda únicamente como pendiente para ustedes, para que lo realicen detenidamente en casa. Yo no lo voy a aplicar, ¿sí? Tenemos luego la otra opción que es V-Ray Utils y por último el V-Ray Leads, ¿no? Que es básicamente la iluminación del programa. Muy bien, ahora sí, tenemos que tener nuestras vistas, las que vamos a renderizar, en este caso una de día y una de noche, ¿no? Vamos a hacer clic en la escena, en este caso tengo seleccionada la escena 8, y yo voy a
bueno, pues a configurarlo, ¿no? Bien, entonces, vamos al Asset Editor, chicos, y vamos a encontrar esta ventanita. Cuando hacemos clic al Asset Editor, vamos a encontrar, número uno, los materiales. Todos esos materiales que ustedes logran visualizar están dentro, ¿dónde? Dentro de este archivo. De que puedo cambiarlos a último momento, pueden hacerlo. En el mismo, cuando ustedes se descargan el mismo SketchUp con el V-Ray, automáticamente también tienen la opción de descargar todos estos materiales, ¿no? Ya previstos, y ustedes sencillamente pueden aplicarlo en cualquiera de estos elementos ya creados en su proyecto, ¿no? En este caso de la casa Farnsworth. Entonces ahí vemos un sinfín de materiales previamente establecidos. Ok, ¿qué más tenemos por acá? Vamos al segundo icono y tenemos los likes. ¿De qué trata? De la iluminación que tiene el proyecto. En este caso, de seguro ustedes automáticamente van a tener únicamente una opción, que es el Sunlight. ¿De qué trata? Bueno, básicamente de la iluminación con el sol. ¿Cómo vamos a modificarlo? Bueno, tranquilamente vamos a aplicar, miren esta herramienta, esta barra de sombras, ya vistos en clase, donde nosotros vamos a poder modificar, ¿no? Vemos en tiempo real cómo se modifican en el programa de SketchUp, también las horas. Entonces, todo esto va a estar a la mano, chicos, para que ustedes también lo puedan ir probando. Luego pasamos con el tema de geometría. Aquí se ha aplicado el FUR, ¿no? Para este césped, para darle porosidad, realce, esta vellosidad, esos pelitos. Pero en este caso no vamos a aplicarlo. Como les dije, mi tarjeta de video es un poco mal. Si en caso yo hago clic y ya lo he hecho, no va a cargar en absoluto. Entonces, luego vamos a esta herramienta de settings, que es básicamente pues ya los renders finales, calidad, ¿no? Y el momento de que nosotros aplicamos, ojo, el render interactivo, siempre vayamos a la opción de calidad baja, ¿ya? ¿Por qué? Porque si lo hacemos en medio, en alto, número uno, de nada nos sirve porque vamos a estar modificando y modificando y modificando. Ya para cuando tengas el resultado final y quieras renderizarlo, está listo para pasarlo a la postproducción en el Photoshop, ahí sí lo vamos a pasar en high, ¿no? En alto, muy alto. Tenemos también la opción de cámara, tenemos también la opción de environment, animaciones, ¿no? Y demás. Aquí, por ejemplo, en el teterita, nosotros vamos a poder hacer clic en la flecha y ahí, mire, podemos ver el render interactivo, ¿ok? Entonces, esto es básicamente lo que trata el V-Ray. Es bastante práctico entenderlo, de que hay una fórmula, solo una, de cómo llegar a un render. No, hay millones, hay múltiples formas, ¿no? Hay algunos que lo editan únicamente acá y ya lo tienen listo. Hay otros que necesitan un componente más, un programa adicional para editarlo correctamente. Y hay una secuencia de pasos totalmente diversos. Sí, yo ahora les voy a mostrar uno en particular que a mí me sirve muchísimo cuando trabajo mis renders. Así que bueno, vamos a iniciar con el render interactivo. Pero como sabemos perfectamente que al momento de aplicar el render interactivo y yo tengo tantos elementos pesados y quiero todavía crear más elementos, primero voy a empezar a crear mis proxies, ¿ok? Entonces yo elimino esto y ¿qué hago? Voy a este elemento, ¿no? Ojo, el elemento que tú quieras convertirlo en proxy tiene que estar creado en un bloque en total, ¿ok? Bien. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, vamos a ver acá. Yo los tengo en la parte de atrás. Voy a hacer clic aquí. Y me voy, ojo, miren acá. Voy a entrar al V-Ray Objects. ¿Ya? Vamos a irnos a este espacio, Export Proxy. Le doy clic. Listo.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El SketchUp te va a cambiar esa composición en el programa de SketchUp por unas caras, ¿no? Que es básicamente como trabaja SketchUp, por unas caras en particular. Pero eso no quiere decir que esa misma composición se va a ver reflejada en tu V-Ray, para nada. Entonces vamos a disminuir las caras, ¿no? A 1047. El punto es que sea en pocas caras, chicos, para que carguen menos cantidad, ¿sí? Muy bien. Esta opción, por favor, tiene que estar activada, que es reemplazar el objeto con el proxy. Aquí se va a reemplazar con estas 680 caras, este arbolito, pero en el V-Ray, el render final o render interactivo, sí vamos a ver la imagen de este elemento, de este árbol fijo, ¿ok? Entonces yo le hago clic en Export. Va a tomar un tiempito. Vamos a esperar. Muy bien. Entonces ya logramos ver que ese árbol ha sido cambiado, ¿no? En este elemento con 680 caras, me parece que fue lo que seleccionamos. Y ahí está el elemento, ¿ok? Entonces ya podemos hacer clic. Vemos que incluso el programa corre un poco más rápido. Entonces yo le puedo hacer clic e ir variando con las opciones, ¿no? Podemos ir aumentando. Recordemos que para poder copiar los elementos tenemos que seleccionar en mover y control. Ahí vamos viendo, incluso miren la sombra, ¿no? Ahí podemos repetir cuántas veces creamos necesario este elemento. Listo, entonces ya hemos graficado correctamente un proxy. De la misma forma tenemos que hacerlo con los demás elementos que vamos a repetir. Ustedes pueden modificarlo a su manera, de repente crear algún otro elemento como arbustos, como plantas, flores, personas, etcétera, etcétera, ¿no? Ya queda a criterio de ustedes. Entonces vamos a modificar los siguientes elementos. Entonces, en este caso, yo ya he creado los proxies en las partes laterales, ¿no? Y de fondo de la casa Falsborg. Esa es mi escena correspondiente. Entonces, una vez nosotros determinemos todo ese proceso, vamos a dirigirnos a esa teterita, ¿no? Con la manito, y vamos a aplicar. Automáticamente nos va a aparecer el render, en este caso configurado ya de forma predeterminada, con una calidad baja, ¿no? En low. Nos vamos a dirigir a settings y ahí vamos a tener la configuración. Vemos pues entonces que, si bien es cierto, en el programa nosotros encontramos esos cambios del proxies, ¿no? Pero en el V-Ray encontramos su imagen real, ¿ok? Entonces, en este caso, falta todavía añadir muchísimo más detalles, ¿no? Como un busque por detrás, ¿ok? Entonces, aquí la idea es cambiar este fondo por otro. Eso lo podríamos hacer en Photoshop, como también podríamos cubrir cierta parte del fondo, ¿no? Por ejemplo, aquí en el exterior, ¿no? En la parte posterior encontramos una franja que es el mismo planteamiento del programa, pero también podríamos cubrirlo, chicos, sin ningún problema. Ahora, vamos a dirigirnos a la barra de V-Ray, ¿no? V-Ray Asset Editor, que es la barra principal para modificar todos estos cambios. ¿Y qué es lo que tenemos? Vamos a irnos a la opción de Sunlight. ¿Por qué? Nosotros, si queremos modificar el fondo en Photoshop, lo que tenemos que hacer es, ¿qué cosa? Ese fondo azul, ¿no? Con la franja ploma, tenemos que cambiarlo en un color negro. ¿Y cómo lo hacemos para que nuestro render salga de esa forma, ¿no? Y crear también un alfa.
A ver, tenemos número 1 que hacer lo siguiente. Vamos a dirigirnos en Settings, vamos a Environment y nos vamos a ir a Background. En este caso, quitamos, por favor, el check, ¿no? Y miren qué es lo que pasa. Ya tenemos el fondo negro. Bien, ahora, en algunos casos, ¿no? De preferencia, yo lo voy a hacer en mi presentación, es lo que acostumbro a hacer. Yo desactivo la iluminación natural, ¿no? En este caso está activa, en este caso lo desactivo y está completamente oscuro. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues porque hay más opciones de iluminación, ¿no? Ahorita, por ejemplo, está con luz natural. Entonces yo modifico los meses de seguro, modifico el tiempo y está mucho más iluminado, ¿no? Entonces también ustedes pueden hacerlo. Encontramos acá, hacemos clic en Sunlight y podemos modificarlo, ¿no? Con sus muestras correspondientes. En este caso, el shadow, ¿no? Es para poder crear o que se vean las sombras de ese renderizado, pero vamos a desactivarlo. Y se consultarán, profesora, pero entonces, ¿qué voy a mostrar en mi render? ¿No? ¿Qué voy a plasmar aquí? Lo que vamos a hacer es utilizar esta herramienta, esta nueva herramienta, la de aquí, la que es de V-Ray Lights. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nos vamos a dirigir, vamos a pausar un momento nuestro V-Ray, nuestro render interactivo, y nos vamos a ubicar aquí, en la propuesta. Vamos a hacer clic a esta sección del Dome Light, ¿no? Que es prácticamente una iluminación en forma de un domo, lo cual nos va a ayudar bastante al momento de plasmar nuestro iluminación. Vamos a colocarlo acá. Ok, listo, ya está nuestra iluminación en esa sección, ¿no? Ahí está. Volvemos a nuestra escena y vamos ahora sí a corroborar esta información con nuestro V-Ray interactivo. Reanudamos el V-Ray y ahí está, chicos. Número 1, ¿qué pasó? Bueno, ahora únicamente estamos considerando la iluminación mediante este domo. Ya no va a funcionar con las sombras en la parte superior, pero vemos que la iluminación es un poco más ligera, ¿verdad? ¿Cómo podemos modificarla? Sencillamente, vamos a irnos a Lights, Sun Lights, ampliamos esta sección y tenemos múltiples opciones, chicos, múltiples opciones. Vamos a dirigirnos entonces a esta sección. ¿Qué significaba shadow? Bueno, si es que queremos que tengan sombras o si es que en caso no deseamos que las tengan. Ahora, pero profesora, aquí por ejemplo todavía no está todo el fondo de negro. Yo quiero todo el fondo de negro. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ok, tranquilos. En este caso lo que vamos a hacer es irnos a la sección de Dome Light, ¿no? Porque es la única iluminación dentro de nuestro espacio y vamos a presionar la flechita lateral. ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, encontramos los parámetros, encontramos la intensidad de esa iluminación, ahora está en 1, encontramos más opciones. Como hemos mencionado hace un momento, los shadows es para eliminar las sombras, ahí vemos que se han eliminado, ya no hay sombras, como también podemos incorporarlas haciendo un clic. Ahora, ¿qué es lo que más va a pasar? Debemos hacer clic en la sección de Option Invisible para poder eliminar el fondo que teníamos, o sea, azul con una franja pluma. Ahora, pero profesora, yo lo veo bastante opaco. ¿Qué tenemos que hacer? Nos dirigimos aquí en la parte superior, en Parámetros, Intensidad, y vamos a subirle la intensidad para que esté más iluminado. Vamos a ver cómo queda, cómo va quedando con ese render interactivo. Ahí vemos el acabado. Si deseas colocarlo incluso mucho más, también lo pueden hacer. Ahí vemos cómo está acabando. Ok, bien. Ahora, ¿cómo podemos aplicar este fur, ¿no? Que está en la parte superior para que el paso, el gras, sea mucho más, digamos, que tengan esos pelitos, ¿no? Que se vea realmente como corresponde, un gras. Yo por el momento no lo voy a activar,
pero les voy a enseñar cómo se hace para que ustedes lo tengan en cuenta. A ver, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Primero tienen que crear como bloque su grass, en ese caso ya lo tenemos. Seleccionamos el bloque del grass y vamos a dirigirnos en este icono, miren, V-Ray Objects. ¿Y qué pasa? Vamos a hacerle clic en el FUR. Perfecto, ya le hice clic, entonces yo me voy a la ventana de V-Ray Asset Editor, me voy a geometrías, donde se incorporaron, recuerden, todos estos nuevos proxies, ¿no?, de los árboles. En ese nuevo espacio también se va a añadir el FUR, aquí está, con ciertas características. Como les dije, yo no lo puedo colocar, ustedes háganlo en casa con tranquilidad. En este caso tengo un poquito dañada la tarjeta de video, pero ustedes lo pueden hacer con suma tranquilidad ya. ¿Cómo yo modifico la altura, la porosidad, ¿no?, ese tamaño de las franjas? Bueno, tranquilamente voy aumentando con ese intervalo, de acuerdo a lo que yo voy viendo de forma preestablecida en mi render interactivo. Ahorita no se logra visualizar porque lo he frenado, pero esa es la manera correcta, ¿no? Y debería representarse. Listo, chicos. ¿Qué pasa si es que en caso aún consideramos que el render está muy oscuro? ¿Qué tenemos que hacer? Ok, podemos añadir otra iluminación. Vamos entonces a añadir otra iluminación. En este caso podría ser en la parte interna de la casa. Vamos a usar esta iluminación. Y es light. Perdón, vamos a utilizar el spotlight. Ingresamos y vamos a colocar nuestra iluminación únicamente mediante un clic. Ahí está, listo. Entonces ya estamos iluminando un poquito más el proyecto y de repente vamos a considerarle colocarle otro Doom Light en la parte de la casa, ¿no?, en la zona del ingreso. Listo. Vamos a ver cómo ha terminado. Volvemos a la escena. Vamos a irnos con nuestro render y reanudamos este render interactivo para ver los cambios. Ahí está, ¿vieron? Entonces está mucho más claro, ¿verdad? Y también nosotros tenemos la opción de modificar cada una de estas iluminaciones artificiales que hemos creado. Ahí está. Podemos irnos con la intensidad, ¿no? Ahí está, me parece que esa es la parte interna. Miren dentro de la vivienda cómo se ilumina. Vamos a esperar que cargue un poquito más. Pero miren esa iluminación, por ahí se ve un poquito pixeleado. Ahí está, chicos. Va tomando forma esta iluminación, lo cual es excelente, gradúa a la perfección todo lo que tenemos. Pueden ayudar a agarrar mucho más iluminación. Este ángulo, el cono del ángulo, pueden aumentarlo, también disminuirlo. La intensidad también pueden modificarlo, ¿no?, para su render nocturno. Todas estas modificaciones, ven aquí en la vista cómo se llega a modificar. Podemos modificar cada uno de ellos, ¿no? En cuanto a intensidad, vamos a aumentar la intensidad a cada uno para que esté bastante claro. Ya cuando ustedes realicen el render nocturno, únicamente lo que tenemos que hacer es realizar todo opaco y realzar más el interior. Vemos que el fondo ha vuelto, así lo que tenemos que hacer es activar en los domos, solamente en los domos tenemos que activar la opción de invisible. En los dos domos tenemos que estar activo la opción de invisible. De ahí podemos modificar tranquilamente cada uno de estos spotlights, ¿no? Con su intensidad, el cono del ángulo, ¿no? Muchas opciones. Entonces,
En cuanto nosotros ya tengamos esta figura clara y ya queremos renderizarlo, lo que tenemos que hacer es, ok, ya lo tengo listo, ¿y qué vamos a hacer? Pausamos nuestro render y nos dirigimos a Settings. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Vamos a preparar nuestra presentación. Render, lo que vamos a hacer es aumentar esta calidad, ya no en baja, sino en alta. Vamos a hacer, ojo, el render final. Luego, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos la opción de configurar. Nos dirigimos a Render Output y vamos a colocar las medidas. En este caso, deseo que sea una personalizada, ¿no? Nos vamos a Custom y vamos a aplicar entonces cuánto es la distancia. A ver, se me ocurre 1000, ¿no? Por 562. Lo activamos. Vamos a ver cómo se nos ve en el render interactivo para ver esas pequeñas modificaciones que se ha obtenido. Vemos incluso que la imagen se ha agrandado un poco. Vamos a ver si disminuimos o vamos a ponerlo con 2000. Es mucho más grande, ¿verdad? Bien, entonces de esa forma nosotros estaríamos viendo estos detalles. ¿Y ahora qué continúa? Bueno, pues entonces nos dirigimos a renderizado final. Cambiamos, pausamos y ahora sí hacemos clic únicamente, ¿dónde? En la teterita, ¿sí? Hacemos clic. Muy bien, entonces ya tenemos el resultado final de ese render. Vemos los detalles, vemos que está en alta calidad, con un formato establecido. Y ahora sí, vamos a guardar. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Número 1, aquí en la parte superior encontramos dos opciones. RGB de color, que es lo que podemos visualizar, y también la segunda opción, alfa, ¿no? Que es el fondo, es ese fondo negro que vamos a modificar. En ese caso, tenemos que guardar también esa vista para poder modificarlo correctamente en el Photoshop. Entonces vamos a dirigirnos a File, nos vamos a la segunda opción, guardamos todas las imágenes, ¿no? Vamos a hacerle clic y listo. Vamos a escoger la carpeta, tiene que estar sí o sí en PNG para que pueda guardar este fondo negro y no haya problemas al momento de abrirlo en Photoshop. Entonces vamos a colocar render 1. Render 1, casa. Perfecto, listo, ya está. Podemos cerrar las ventanas, ¿ok? Ahora sí, nos vamos y nos dirigimos al Photoshop. Vamos a abrir el Photoshop. Nos vamos a dirigir en abrir y vamos a entrar a este último render, ¿ok? Este último render. Vamos a colocar abrir. Y ahí podemos visualizar tranquilamente solamente la imagen, chicos. Solamente la imagen de la casa Farnsworth en ese caso, ¿no? Podemos ver todos estos detalles. Ahí está. En alta calidad, vemos la iluminación en el interior. Listo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, sencillamente nosotros tenemos que previamente haber descargado estos dos recursos, si los recursos que están dentro de la semana 15 en la plataforma. En Cielo vamos a poder encontrar, perdón, vamos a exportarlo aquí, a extraerlo aquí, y en Cielo encontramos diferentes tipos de Cielo, ¿no? Encontramos múltiples. Tenemos más opciones, nos vamos con recursos Photoshop, tenemos más fondos, ¿no? Ahí logramos visualizar
Miren. Hay muchos más que podemos incorporar. ¿Ok? Deseamos añadir personas para el acabado final. También se puede. Acá hay múltiples opciones. Se pueden añadir árboles también. Aquí también encontramos algunos fondos. Miren, por ejemplo, este fondo para la noche lo pueden utilizar tranquilamente. Tranquilamente. Aquí también, ese es un excelente fondo que podríamos también plasmar. Entonces, en este caso, una vez ya habiendo descargados, voy a seleccionar un fondo en particular. Vamos a irnos a archivo, colocar elemento incrustado y nos vamos a la carpeta donde están los fondos, ¿verdad? Y si es que en caso no nos acomoda ninguno de ellos, podemos ver diferentes opciones, ¿no? Vamos a hacer clic aquí, por ejemplo, le damos clic en colocar, abrimos y por supuesto que esto lo pasamos de fondo, ¿no? Entonces más o menos ese sería el acabado. Eh, por supuesto que también tenemos que escalarlo, ¿no? Porque las imágenes claramente no están escalados. Vamos a ver, podríamos dejarlo hasta esta distancia, ¿no? Si es que en caso queremos añadir una capa más, tranquilamente lo podemos hacer de esta manera. Tenemos que rasterizar las capas. Si es que en caso queremos crear una en particular, pero más o menos ese podría ser un avance, ¿no? Ese puede ser un fondo. Vamos a colocarlo aquí, combinar capas, cambiamos el nombre, fondo 1, las opciones. Vamos a incorporar otro fondo para ver qué tal se nos acomoda la propuesta. Aquí hay otro fondo. Vamos a ver, lo trasladamos también al fondo y miren cómo se ve el resultado, ¿no? Y así sucesivamente podemos ir incorporando árboles, arbustos, etcétera, etcétera. ¿Ok, chicos? Después vamos a insertar las personas, vamos a irnos a colocar recursos Photoshop, personas. Vamos a seleccionar las personas. Esas tienen que estar delante de la capa. Tiene que estar a escala. Puede estar aquí. O si es que está más adelante. Tiene que tener la proporción, acuérdense. Si es que desean añadir mucha más vegetación, también lo pueden hacer. Pueden incorporar, colocar elemento incrustado. Vamos a árboles, añadimos algunos más. Pero vemos claramente que hay una diferencia en cuanto a las tonalidades, ¿no? En cuanto a las tonalidades, en ese caso lo que tendríamos que hacer es ¿qué cosa? Bueno, reducir la iluminación, bajarla. En ese caso nos podemos ir en imágenes, brillo, contraste y bajar esa opacidad de tal forma que se vea o esté un poco más en secuencia, ¿no? Con nuestro alrededor. Ahí está, más o menos parecido. Entonces, esto lo podemos eliminar, podemos copiar y pegar este árbol.
y está un poquito más acorde a lo que tenemos en nuestros espacios, ¿no? Entonces, de esa forma podríamos estar modificando los ambientes. Ahí está. Se preguntarán, profesora, entonces, ¿cómo voy a hacer con las sombras? A ver, vamos a ver. Aquí tenemos esas personitas, ¿ok? Lo que primero que tenemos que hacer es rasterizar la capa. Vamos a colocar el nombre de las personas. Tenemos que duplicar, control J. Nos vamos a la opción, doble clic sobre ellos y nos vamos a superposición de colores. Vemos que esas personas están de color negro. Nos vamos a seleccionar aquí, seleccionamos el color negro y OK. ¿Qué más tenemos que hacer? Bueno, nos vamos a ir a la opción de normal y ahora vamos a cambiar en luz suave con una opacidad de 35. Listo. ¿Qué más? Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es proyectar la sombra, ¿no? Y sin soltar control, vamos a pasarlo al piso. Ahí está, lo podemos visualizar de esa manera, ¿no? Debemos de acuerdo también al sol, cuánto es la proyección, pero más o menos adecuándonos a lo que hay. Es casi nula, porque el sol está bastante perpendicular. Podemos ponerlo de esa forma. Una vez seleccionado, ¿no? Vamos a agregarle incluso mucho más efecto. Nos vamos a ir a filtro, vamos a irnos a desenfocar, desenfoque gaussiano en 1, OK. Entonces ya estaría un poco más desvanecido. De la misma forma vamos a aplicarlo con los árboles. Vamos entonces con el árbol, vamos a generar una copia. Hacemos doble clic, superposición de colores, OK. Luego luz suave, opacidad 35. Me dirijo a esta sombra, control T, control desde el medio y voy bajando esta sombra, ¿no? Una sombra bastante perpendicular tendría que ser de esa manera. Entonces, de la misma forma, chicos, nos vamos con el otro árbol, control J, y pasamos ese árbol al otro extremo. ¿Ok? Entonces, de esa misma manera. Faltó algo, ¿no? Faltó algo en este caso. Era el último efecto, que es de filtro, desenfocar y desenfoque gaussiano y listo. Vamos entonces con esta sección, ¿no? Vámonos acá, nos vamos a filtro, desenfoque gaussiano. Listo, entonces ya vemos que está quedando, ¿ok? De esta forma también podríamos estar creando el otro caso. En transformar nos vamos a voltear horizontal y de esa forma tendríamos este esquema, ¿no? Bastante claro, mucho mejor. Ahí está, chicos, ya va quedando nuestra propuesta. Ya de seguro con el gras que ustedes van a incorporar, un poco más nítido, se va a ver excelente. Bien, listo. Entonces, hoy ya estamos culminando para poder
tener los acabados finales. Vamos a seleccionar esta capa, ¿no? Que es prácticamente la capa del proyecto, y vamos a editarla un poquito. Vamos a irnos a los niveles, ¿no? Vamos a aumentarle quizá un poquito de iluminación. Ahí está. Está perfecto. Miren, así estaba antes, ahora es así. Ok, perfecto, muy bien, ya va quedando. Vámonos a imagen. Vamos a plasmar el equilibrio de color. Si es que en caso es necesario, vamos a ver cómo queda. Entonces, de esa manera ya podríamos estar culminando. Lo que sí, si es que en caso ustedes quieren colocar alguna vista o algunos arbustos, algunos otros detalles, plantas y demás, también lo pueden hacer. Recuerden que esa ha sido una breve explicación de más o menos cómo sería el resultado final. ¿Ok, chicos? Y ya estaremos viendo sus avances correspondientes la siguiente clase. Ahora, ¿cómo yo finalizo el proceso? Sencillamente nos vamos a archivo, nos vamos a guardar como, y ya tenemos la opción también de guardarlo en Photoshop PDF, ¿no? Pero si en caso deseamos exportarlo, vamos a exportar, exportar como, y listo. Ahí tenemos la imagen que vamos a plasmar, ¿no? Aquí está en la parte derecha, si deseamos que sea en JPG, en PNG, vamos a colocarlo en JPG, calidad genial, ¿no? Que es la más alta. La escala es 100%, la anchura tal cual. Y listo. Lo configuramos de esa manera. Exportar. A ver, vamos a guardarlo únicamente con JPG. Ok. Entonces vamos a visualizar cómo es que ha culminado nuestra entrega. Ahí está. ¿No? Ahí está. Lo vemos que para poder realizarlo en 5 minutos ha sido bastante buena. Aún faltan muchísimos más detalles, pero ustedes ya se encargan de realizarlo, ¿no? De llenar todo este fondo con arbustos, con más árboles, más planteamiento por detrás, más vegetación, o algunos de seguro van a plasmar o van a incorporar un fondo de una montaña, ¿no? Ya queda a criterio de ustedes. ¿Qué pasa con las vistas nocturnas? En ese caso, la diferencia está en la iluminación y en la producción, en la edición en el mismo Photoshop. ¿No? Hemos visto que pasamos de un filtro bastante oscuro a incorporar bastante iluminación aquí. Ok, chicos, listo. Entonces, eso sería todo por hoy. Cualquier duda o consulta, por favor, háganmela llegar por el chat.